Bienvenidos a Tu Salud en Línea, un programa original de Clínica Arete, donde nuestro objetivo es brindar información en compañía de especialistas. Estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy con ustedes en compañía de la licenciada Ana Luisa González Paredes, quien es psicóloga de Clínica Arete, especialista en psicoterapia cognitivo-conductual en niños y adolescentes, para compartirnos un poco de su conocimiento. Bienvenida, doctora. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto estar acompañándote en esta primera emisión de tu programa. Muchas gracias. Para empezar, me gustaría hablar de la resiliencia, que parece ser que es un tema que está muy de moda hoy en día y que me parece muy importante que debemos conocerlo, sobre todo en este tiempo de confinamiento. A veces la vida nos pone pruebas, por ejemplo, si terminamos con algún novio, si tenemos algún tipo de enfermedad o si estamos cruzando por algún tipo de situación como la muerte o un fracaso de algún sueño que queríamos lograr y no se pudo, o incluso en una pandemia como es el COVID-19, ¿verdad? Y existen diferentes circunstancias que nos pueden llevar al límite y hacer que nos cuestionemos si tenemos la fuerza y la voluntad necesaria para continuar. Y en este sentido podemos hacer dos cosas: dejarnos vencer y sentir que hemos fracasado, o sobreponernos y salir fortalecidos ante esta situación. Entonces, para poder iniciar con este tema, me gustaría saber qué es la resiliencia. Claro que sí, con muchísimo gusto. Al hablar de resiliencia, estamos refiriéndonos a aquella capacidad que posee el ser humano para poder lograr sobreponerse ante el dolor emocional y aprender. Con esto pueda llevarlo a fortalecerse ante diversas condiciones que pueden resultar adversas por parte del medio ambiente, por parte de algún suceso, por parte de alguna cuestión. Es aquella combinación de factores que le van a permitir al individuo, a una persona, superar adversidades, y esto pues también va a tener un sustento totalmente neurofisiológico. Bueno, pues este proceso de alguna manera es algo que nos lleva al aprendizaje para poder superar situaciones que resultan adversas para nosotros. Ok, ¿qué es lo que caracteriza a una persona resiliente? Bueno, las personas resilientes van a... Ok, las personas resilientes desarrollan habilidades emocionales que van a favorecer a que la persona posea mayor control ante situaciones que les resulten estresantes. Esto va a generar que la persona posea habilidades de tolerancia a la frustración, una sensación de control que le permita tener una resolución de problemas, ¿no? Y por ende la capacidad de resolverlos, la capacidad de empatía, de poder igual ponerse o comprender lo que las otras personas sienten, habilidades de motivación, habilidades que les permitan poseer precisamente esta filosofía de vida que les ayude a tener un pensamiento positivo en base a la motivación, la planificación sobre todo, que le permita resolver problemas. Claro, ¿cómo podríamos en este sentido ayudar a un niño a desarrollar la resiliencia en casa o en la escuela? Bueno, estamos hablando aquí que los niños están en una etapa cumbre de su desarrollo neuropsicológico. Su cerebro precisamente está desarrollándose para poder poseer diferentes habilidades. En este caso de la resiliencia, nosotros tenemos que tomar en cuenta diferentes aspectos acorde a la edad del pequeño. Fomentar habilidades de inteligencia emocional, que es un factor muy importante que tenemos que aprender, bueno, que nuestros hijos tienen que aprender, que nosotros tenemos que inculcarlo. Reconocer las herramientas que poseen. Bien, para eso hay que trabajarles mucho la parte de la autoestima, la parte del autoconcepto, la parte del reconocimiento emocional, que ellos sepan cuáles son las herramientas que ellos poseen para poder enfrentar diferentes problemáticas que puedan llegar a vivir, ¿no? Entonces, con esto les va a permitir de alguna manera resolver diferentes problemáticas. Si se presenta una situación
ayudarle como el adulto que somos, recordemos aquí, los adultos somos nosotros, los que tenemos aquellas capacidades y poder transmitir nuestros conocimientos a los niños, tenemos que ayudarles a generar estrategias que le permitan al pequeño tomar esta conciencia de la situación, ¿no? Y un manejo adecuado para lograr la superación de esta situación, ¿no? Que el niño sepa cuáles son las herramientas que posee, tal vez cuáles son las áreas de oportunidad, las limitaciones que podrían trabajar, ayudarles a fomentar lo que es la inteligencia emocional, que conozcan exactamente las emociones, cómo se manifiestan estas, cómo se manifiestan a través del cuerpo, cómo se manifiestan a través de la conducta, y para lograr pues también mayor autocontrol. Un punto importante que me gustaría hacer énfasis es precisamente en lo que es la crianza respetuosa, ¿no? Nosotros tenemos que tomar en cuenta que uno de los principales factores que puede ayudar a no desarrollar la resiliencia es como que situaciones que generen mucho estrés, que lejos de ayudarlo a resolver problemas puede que incluso lo bloqueen, ¿no? El cortisol no nos ayuda. Entonces, pues énfasis también en lo que es la crianza respetuosa, y en base a esto generen una buena inteligencia emocional para que ellos puedan conocer las herramientas que poseen para enfrentar problemáticas. Ok, vamos a hablar un poquito más adelante de este tema y mientras tanto me gustaría también saber qué es el apego. Ok, el apego es un tema muy interesante, ¿eh? La verdad es que a mí yo disfruto muchísimo hablar sobre lo que es el apego porque también es algo de lo que parte la crianza respetuosa. Bueno, pues el apego es aquel vínculo, aquella conexión que tiene una persona, un niño, un bebé, un adulto incluso, que lo une con otro individuo, ¿no? Este individuo le brinda seguridad, protección, pero en los bebés el apego, en los niños el apego es una piedra fundamental para su neurodesarrollo, para su autoestima, ¿no? Es un punto muy importante para incluso desarrollar aspectos sociales y personales, porque es precisamente este vínculo que tiene el bebé con su cuidador principal, ¿no? Pues en la mayoría de los casos es mamá. Esto, el apego, bueno, pues es una teoría que incluso está consolidada, la teoría del apego, que es, bueno, pues inicialmente un aporte de Bowlby que lo que nos, que ayuda a explicar el desarrollo incluso de la psicopatología del infante, ¿no? Entonces esto se basa en el vínculo que tiene un pequeño, bueno, aquí centrándolo a los niños, que tiene un pequeño con su cuidador principal que le va a brindar seguridad, ¿no? Y esto es uno de los, la teoría del apego es uno de los cuerpos teóricos más estructurados dentro del desarrollo o el campo de investigación del desarrollo infantil. Ok, en este punto también, ¿qué es ralentizar? Bueno, ralentizar. En resiliencia se podría que considerar, que bien lo había mencionado, ¿no? El estrés es un punto muy importante que puede afectar la resiliencia, por lo que nosotros debemos de tomarnos, pues, como que un tiempo para detenernos, pensar en estas soluciones. Por ello es muy importante la parte de ralentizar. Si hablamos de ralentizar, volvemos que esto, como tal, la palabra se refiere a volver más lenta una actividad o un proceso, ¿no? Entonces, en el aspecto de la resiliencia, lo que podemos hacer o tomar en cuenta por ralentizar es precisamente esta parte de resolución de conflictos, de pues tal vez considerar de alguna manera llevar un proceso calmado para poder llevar a la superación de un problema, ¿no? Para poderlo afrontar de una mejor manera. Esto nos va a permitir pensar en diferentes formas o alternativas de solución dentro de lo que es la resiliencia. Entonces, la parte de ralentizar. Muy bien. Si no aprendimos la resiliencia durante la infancia, ¿podemos adquirirla en la edad adulta? Claro que sí, de hecho el ser humano siempre tiene la capacidad de aprender. Si bien pues es fácil que en los procesos de la infancia pues de alguna manera se puede internalizar un proceso de resiliencia, el hecho de que nosotros seamos adultos no quiere decir que no podamos adquirirla. Obviamente pues va a requerir de muchísimo trabajo, ¿no? Puesto que de alguna manera cuando nosotros somos niños iniciamos como que todo este proceso en el cual puede predisponer a desempeñar o desarrollar ciertas conductas. Sin embargo,
en la adultez también se puede desarrollar la habilidad de la resiliencia. Necesitamos pues también trabajar esta parte personal que nos lo permita y de ser necesario pues acudir a terapia. Esto es algo muy importante que nos va a ayudar a tener otros marcos de referencia para poder tener un punto de vista diferente de las situaciones que vivimos día con día y me parece muy importante. Siempre nosotros poseemos esta capacidad de aprender, de desarrollar habilidades y esto nos va a ayudar al crecimiento personal. Entonces, sí. Ok, ¿qué consejos le puede dar a personas adultas que quieran desarrollar más la resiliencia? Bueno, pues trabajar mucho la parte personal y ser muy autocríticos, ¿no? Pues bien, nosotros podemos detectar cuáles son esas áreas que nos hace falta trabajar en la parte personal para desarrollar los procesos de empatía, para desarrollar inteligencia emocional, para desarrollar tolerancia a la frustración. Como bien decía, si es necesario incluso acudir a terapia para poder llevar a cabo estas habilidades, es posible desempeñarlas, ¿no? También es muy importante contar con círculos, con redes de apoyo que nos ayuden a favorecer precisamente esta parte, ¿no? Siempre, pues, el bienestar emocional puede ayudarse mucho de las redes de apoyo. Entonces, pues yo les recomendaría, en dado caso que ustedes quisieran acudir a terapia, recuerden que atender su salud mental es muy importante y nunca es tarde para comenzar a esto. Así es, y sobre todo en estos tiempos de pandemia que Claro. estamos viendo a nivel global, ¿no? Que es de Sí, suma importancia. claro. ¿Cuál es la diferencia entre trauma y sufrimiento? Ok, bueno, pues el trauma se puede entender como un evento desencadenante que puede afectar el bienestar emocional y físico de una persona, ¿no? Puede darse por abandono, puede darse por el fallecimiento de algún familiar, puede darse por algún accidente, ¿no? Algún evento que pueda generar precisamente este malestar significativo, ¿no? Con ello se viene acompañado de un miedo intenso al enfrentarnos a este acontecimiento que muchas veces resulta inesperado. Sin embargo, el sufrimiento puede ser una consecuencia de. El sufrimiento se puede considerar como este estado emocional que va a causar también este malestar y que va a causar aflicción también en la persona. Entonces podemos entender pues por el trauma que puede resultar de este evento desencadenante, pero el sufrimiento es una consecuencia de este trauma, ¿no? Y que a fin de cuentas este estado emocional puede traer cierta incertidumbre en la persona que lo está padeciendo. Entonces, pues sí es muy importante aprender a diferenciarlo para que de esa manera nosotros podamos adquirir todo lo necesario para poder superar este evento, ¿no? Claro, aunque no hayamos sufrido un trauma grave, hay cosas cotidianas que puedan influir en nosotros. ¿Cómo es posible que podamos superar estas cosas? Bueno, pues es posible superarlos también pues mediante, bien lo habíamos comentado, las habilidades de resiliencia que pueden ser resultado del trabajo emocional que nosotros vayamos desempeñando, ¿no? Si bien posiblemente pues el trauma puede venir de diferentes acontecimientos que no precisamente pueden resultar una catástrofe intensa, ¿no? Pero el acompañamiento terapéutico que es muy importante y poseer estas herramientas a nivel emocional. Claro, antes de proseguir con el programa, me gustaría hacer una pequeña pausa y hacer una pregunta un poco personal. ¿Qué es Claro. lo que la motiva a realizar su trabajo? Ay, pues muchísimas cosas. La verdad es que a mí me motiva mucho el hecho de ver a mis pacientes que cada vez que trabajamos van mejorando, ¿no? Mediante un proceso cognitivo-conductual es increíble el cambio que nosotros vamos observando a través de la reestructuración cognitiva. La verdad para mí es muy satisfactorio el hecho de ver que, por ejemplo, en el caso de los niños, el hecho de apoyar a la familia, apoyar al niño en el bienestar emocional, es algo que a mí me satisface demasiado. Cada vez que yo veo los cambios positivos que van presentando, eso para mí, yo disfruto junto con ellos. En el caso de los adultos, la verdad es que también me da muchísima satisfacción el hecho de ver y acompañarlos en este camino sobre todo, ¿no? Cuando me dicen, es que ya tuve este logro, y me dicen, es que tal vez es muy pequeño, ¿no? Pero por muy pequeño que sea, para mí es muy grato el ver cómo van superando. No hay logro pequeño, según lo que yo puedo observar.
cada paso, el acompañarlos para mí resulta vivirlo junto con tu paciente. A mí me motiva mucho el hecho de ver a las familias cómo van mejorando día a día, cómo les van adquiriendo también conocimientos y habilidades para poder orientar a sus hijos. En el caso de los adultos me llena de satisfacción el hecho de ver cómo vienen, ¿no? Y me dicen, oye, ya pude hacer esto. Es algo que a mí me motiva bastante. Pues me da muchísimo gusto y de alguna manera dar a conocer a estos personajes, personas del área de la salud que saben de su trabajo, que se han especializado en algún tema, en algún ámbito y que pueden ayudar a sus pacientes de esta forma. Entonces, si ustedes necesitan ayuda psicológica, si a lo mejor ven conductas extrañas o diferentes en sus hijos, creo que es una buena manera o más bien, este es un medio importante para que las familias puedan acudir a especialistas en el tema y puedan ser tratados y mejorar su calidad de vida, ¿no? Que es lo importante y sobre todo con esta pandemia global que estamos viviendo, podemos no salir a la calle, pero estar mal en casa con nuestros hijos, compartiendo un momento y a lo mejor ese momento no se siente bien, no se siente grato. Entonces, si ustedes sienten que necesitan apoyo psicológico, les recomiendo ampliamente que acudan con la psicóloga Ana Luisa González Paredes, quien labora en Clínica Arete y con mucho gusto los va a estar recibiendo. Claro que sí, muchísimas gracias. Así es. Continuando un poquito con el programa, ¿qué es la neuroimagen y para qué son estas pruebas de desarrollo? Bueno, pues la neuroimagen es el uso de diferentes técnicas que van a ayudar o que nos van a servir para la obtención de una imagen de las estructuras cerebrales, ¿no? Algunas funciones del sistema nervioso. Y pueden ayudar al profesional para detectar ya sea lesiones o incluso a diagnosticar ciertas patologías. Bueno, las pruebas del desarrollo de alguna manera nosotros nos ayudan para poder detectar estas áreas que necesitamos trabajar en el proceso de rehabilitación, ¿no? Como por ejemplo, pues estas evaluaciones que tanto pueden checar lo que es en cuestiones de aprendizaje, desarrollo motor, funciones cerebrales, todo lo que influye en la conducta y en el aprendizaje. Nosotros contamos con diferentes escalas mediante las cuales podemos evaluar los niveles de maduración cerebral de un paciente, ¿no? En el caso de los niños, por ejemplo, podemos obtener ciertas cuestiones que pueden involucrarse ahí a nivel conductual, a nivel de desarrollo cognitivo, detectar, por ejemplo, si van de acuerdo a la edad cronológica del menor y detectar cuál es la edad madurativa que están presentando. Entonces, esta es una herramienta muy importante para el profesional de la salud mental para tener un punto de partida, para saber cuál es el problema que está presentando nuestro pequeño y que de alguna manera deriva a la sintomatología que está teniendo en ese momento, y cómo poder rehabilitarlo, ¿no? Ya conociendo cuáles son las estructuras que se ven implicadas a nivel cerebral en esto, nosotros podemos conocerlo y partir de ahí para poder estimularlo, para poder rehabilitarlo. Entonces, por ejemplo, en el proceso o en las evaluaciones neuropsicológicas, ahí nos dan como que muy detalladamente cuáles son aquellas partes que necesitamos trabajar. Si necesitamos estimular, por ejemplo, la parte motora, si necesitamos estimular la parte de náuseas, la parte cognitiva, ¿no? Entonces, para eso a nosotros nos ayuda demasiado y es algo que necesitamos saber utilizar para poder beneficiar a nuestros pacientes. Así ¿por qué la negación es una forma de protección, pero al mismo tiempo es un obstáculo para la resiliencia? Ok, bueno, nosotros entendemos como la negación a una de las etapas del duelo. El duelo, estamos de acuerdo que es precisamente esta parte que vive el ser humano cuando se enfrenta ante la pérdida, ante un evento que nosotros podemos considerar, como bien lo habías mencionado, un evento traumático, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos ante la pérdida, vamos a sufrir un duelo y el duelo va a equivaler a tener como que esta primera etapa de la negación. Cuando a nosotros nos dan una noticia muy complicada de superar, inmediatamente la reacción que tenemos es no, no es cierto, no puede ser. Es una manera en la cual estamos cuestionando la realidad, ¿no? Porque precisamente aquí pasa algo. Nosotros estamos buscando una medida para poder enfrentar este dolor.
y de alguna manera es difícil que en ese momento te caiga el 20. Es por eso que estás cuestionando lo que está sucediendo. Entonces en ese momento quedas bloqueado, ¿no? Y ya después das paso a todas las etapas siguientes del duelo para que se pueda superar. Aquí entonces la negación, pues sí, se puede considerar como que este mecanismo que te defiende contra el dolor. Sin embargo, esto lo vamos a pasar en cualquier duelo. Y puede ser lo que afecte, porque una persona puede enfrentarse a la negación en diferentes etapas de su vida. Pero cuando ya no es sano, es cuando no podemos salir de esta etapa, precisamente del duelo. Y cuando nosotros nos quedamos estancados en una de sus etapas, ahí es más complicado que nosotros podamos salir y es cuando nosotros requerimos también de algún tipo de atención profesional. Entonces sí, o sea, nosotros vamos a pasar por momentos en los cuales nos va a caer la negación al atravesar un duelo. Sí lo vamos a utilizar como un mecanismo para enfrentar el dolor. Y sí tenemos que superarlo de alguna manera. Sin embargo, cuando ya empiezan a aparecer ciertos obstáculos, es ahí cuando debemos de acudir a un profesional si nos damos cuenta que es difícil para nosotros superarlos con las herramientas que en ese momento tenemos o poseemos. Ok, me pareció muy interesante cuando estaba investigando un poco sobre este tema, que el arte y la creatividad pueden formar una parte importante de la resiliencia. Sí, ¿Por claro. qué el arte y la creatividad tienen un papel importante en la resiliencia y en especial en los niños? Claro. Tomemos en cuenta que un niño que tiene habilidades de resiliencia, podríamos considerarlo como un creador del cambio, ¿no? Nosotros a través del arte, de las diferentes manifestaciones de expresión artística, podemos incluso canalizar todo lo que tiene que ver con las cuestiones emocionales. El arte, la danza, la pintura, el teatro, es una forma de convertir, de transformar, de resignificar precisamente lo que nosotros estamos sintiendo, ¿no? Entonces, esto de alguna manera nos va a permitir poseer mayores habilidades de sensibilidad, de empatía, para poder enfrentar las adversidades que se nos van presentando, ¿no? Esto incluso con las habilidades de adaptación. Entonces, pues esto nos va a ayudar muchísimo porque la resiliencia pues brinda aquel concepto optimista en la realidad y va en la búsqueda de aquellos recursos disponibles de las personas para que nos permitan de alguna forma poder construir a pesar de las dificultades. Entonces, esto es algo que nos puede ayudar bastante para poder atravesar diferentes procesos. Entonces, consideremos al arte precisamente como un método para canalizar emociones y el niño resiliente va a tener o va a adquirir estas habilidades que le van a permitir el cambio. Lo que es, nosotros somos creativos, más los niños por naturaleza, ¿no? Entonces esto pues es una herramienta que incluso les puede ayudar a adaptarse. La palabra de resignificar todo lo que están sintiendo, transformarlo en algo positivo, ¿no? Entonces es una parte todo lo que tiene que ver con el arte, incluso el arte terapia, todo para que incluso a nivel neuropsicológico pueda ayudarle al pequeño a desarrollar todas estas habilidades en relación con la resiliencia. Claro, esto me pareció de suma importancia Uh -huh. porque es un método de expresión, como bien lo decía, para ellos. A lo mejor si el niño está sintiendo algo y no lo puede expresar con palabras, lo Uh -huh. puede expresar mediante una pintura, mediante un cuento, mediante algo, ¿no? Que a Sí, lo mejor claro. no nos va a decir directamente me pasó esto, pero Uh nos los va -huh. a dar a conocer mediante esta forma. Entonces, Exacto. eso es muy importante. También los niños que tienen mayor relación con la música o el canto, Sí, tienen esta facilidad de poder desarrollar la resiliencia, lo que me pareció increíble porque creo que a veces limitamos un poco la capacidad de los pequeños, ¿no? Como no hagas claro. esto, no hagas aquello, esto no está bien, ¿no? Uh -huh. Y cuando al contrario debemos motivarlos para que puedan crear este tipo de obras, ¿no? Y que Uh puedan ser -huh. grandes personas y que puedan afrontar situaciones tanto de pequeños como de grandes, ¿no? A lo mejor de niños si se cayó, si se peleó con un amiguito, y a lo mejor de adultos algún divorcio, que te peleaste con la amiga, no sé, este tipo de Sí. situaciones
que pareciera que son del diario vivir, pero hay algunas personas que no pueden lidiar con este tipo de situaciones. Sí, claro. Entonces, la resiliencia me pareció un tema muy interesante Ujú. y ya para concluir con el programa, me gustaría saber qué opina de la frase, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor sí es inevitable, de verdad. Nosotros vamos a atravesar experiencias sumamente complicadas a lo largo de la vida. No podemos estar exentos de alguna forma a padecer dolor, ¿no? Sin embargo, el sufrimiento, aquí no sé, hay un poquito algo que me causa, ¿no? Porque las personas no sufren porque quieren o las personas no sufren porque les parezca algo bonito, ¿no? Las personas sufren porque tienen motivos y también las emociones que ellos presentan necesitan pues de alguna manera ser entendidas, porque muchas veces utilizamos esto para minimizarlo, ¿no? Sufres porque quieres, ¿no? O estás así porque te falta echarle ganas. A veces no es tanto así. El dolor pues sí va a ser inevitable, sin embargo muchas personas desafortunadamente pues puede que necesiten apoyo también en la parte emocional que de alguna manera les imposibilite tener o alcanzar ese bienestar que ellos están buscando. Entonces el sufrimiento pues de alguna manera no es que sea opcional, pero tal vez las personas pues necesiten buscar algún tipo de ayuda o apoyo, ya sea por el círculo familiar, las redes de apoyo, incluso el apoyo a nivel psicológico, ¿no? O emocional, la canalización de emociones, como tú bien mencionabas, a través del arte. Las personas no sufren porque quieren, pero sí lo que necesitan es desarrollar, identificar cuál es la parte que le está trayendo ese malestar y volviendo al punto, resignificarlo, para que a través de esto puedan superar precisamente todas estas etapas y convertir aquellos eventos que les pueden causar todos estos síntomas, todos estos dolores, todas estas emociones negativas, puedan canalizarlo en algo positivo y puedan motivarse, ¿no? Muchas veces, pues, les digo, algo que quisiera comentarles a todas las personas es que seamos realmente empáticos con las personas que están pasando por una situación difícil. Porque les recuerdo, o sea, el sufrimiento de las personas también merece ser respetado, pero sí también podemos nosotros formar parte del cambio, ¿no? Para ayudar a esas personas a que puedan regresar a sentir nuevamente ese bienestar. Entonces, pues, bien sabido que nosotros vamos a atravesar muchas experiencias muy dolorosas a lo largo de la vida, pero igual podemos buscar herramientas que nos ayuden a salir de estas problemáticas. Entonces, pues no sé si quedaron igual resueltas todas estas preguntas. Sí, claro que sí. En personal, esta frase me causa mucho ruido. Yo lo veo en la parte más odontológica o más de mi área, en el que cuando anestesiamos a un paciente, pues le evitamos el dolor, ¿no? Pero ¿quién nos evita el dolor de una caída, ¿no? O de un golpe? Yo creo que eso sí es inevitable, ¿no? Y en cuanto al sufrimiento, yo creo que también sí es verdad que a veces no podemos identificar lo que nos está sucediendo y es importante acudir a un profesional, ¿no? Para, Sí, si no sufrir demasiado o minimizar este sufrimiento. claro. No sé realmente cuál es la palabra correcta, pero en definitiva, yo creo que una vez que identificamos que algo no está bien en nosotros, está bien acudir a un profesional que nos ayude y ayudarnos a minimizar e incluso evitar esta clase de sufrimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que a veces sí es opcional querer sufrir o permitir que algo nos afecte tanto como para sufrir, ¿no? Pero creo que cada quien tiene su perspectiva, su punto de vista y me parece muy interesante esta plática. Le agradezco muchísimo su tiempo, sus conocimientos sobre todo y recordarles a todos que en Clínica Arete contamos con profesionales capacitados para poder ayudarlos en lo que necesiten, psicología, nutrición, fisioterapia, odontología, entre otras cosas. Entonces, no duden en contactar Clínica Arete.
para que puedan adquirir estos servicios que les puedan ayudar a mejorar su calidad de vida, sobre todo. Porque recuerden, no somos nada sin salud, ¿no? Ujú, claro que sí. Algo que Recuerden que el quieras. área de la salud es muy importante en psicología también, porque muchas veces lo minimizamos. Acuérdense que tener su salud mental también es muy importante. Así es. Muchísimas gracias y no Gracias a sé ti. si nos pueda dejar algún tipo de contacto, cómo podemos saber un poco más de usted. Claro que sí. Mi número de contacto es 221-206-1050. Igual y me pueden encontrar ahí en la clínica Arete, en los números de teléfono y en la dirección que estés proporcionando. Ahí estaré muy pendiente de cualquier cosa. Correo electrónico es anita-g de gato, p de pepe, 92, @hotmail.com. Aquí estaremos pues pendientes a todas sus dudas, comentarios y si alguno de ustedes busca también atención, ya saben que aquí los recibimos en Clínica Arete. Muchísimas gracias y esto ha sido todo por el día de hoy y nos vemos en el siguiente Tu Salud en Línea. Hasta la próxima. Hasta luego.